Tiene la palabra el alcalde de Sagunto, don Darío Moreno. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes Laura, al presidente de CEPIME, agradeceros por supuesto la organización, a la secretaria de Estado, a todos los alcaldes, alcaldesas y a todas las personas que nos están viendo exponer los atractivos de toda España, ¿no? Al final descubriendo lugares de inversión que son interesantes más allá de Madrid y Barcelona. Agradeceros una vez más, como no puede ser de otra forma, la iniciativa. Y vengo a hablaros de mi ciudad, de Sagunto, que obviamente voy a decir yo de ella, pero se trata de que seamos objetivos a la hora de explicar cuáles son las ventajas que propone nuestra ciudad, ¿no? En este sentido, desde luego, tenemos por una parte ventajas que hemos visto también reproducidas en otros lugares interesantes, ¿no? Vemos, por ejemplo, una localización geoestratégica privilegiada. Estamos hablando de un punto de conexión que tiene conexiones ferroviarias con el corredor mediterráneo, con el corredor cantábrico también. Somos ese punto de conexión. Estamos hablando de conexiones portuarias también, de conexiones marítimas. Tenemos el puerto marítimo de Sagunto, que forma parte de la Autoridad Portuaria de Valencia y que, si fuese independiente, sería el séptimo puerto de España, de nuestro país, lo cual demuestra su importancia y además su versatilidad con múltiples diferentes mercancías. Tenemos también conexiones viarias con la autovía del Mediterráneo, con la conexión a Madrid y, por último, también, por supuesto, tenemos conexiones a través de los aeropuertos, tanto de Castellón como de Valencia, que suponen que en 20 minutos podamos trasladarnos a cualquiera de los dos. Además, también hemos visto, ¿no?, como en otras ciudades, que en este caso tenemos bonificaciones fiscales para todos aquellos nuevos proyectos que se quieren establecer en nuestra ciudad. Entendemos que precisamente por esa faceta de creación de empleo y de beneficio para la ciudad era importante que tuviésemos esa flexibilidad. Pero más allá de eso, quería incidir en aquellos aspectos que posiblemente nos puedan hacer un poco más diferentes. Ha sido precisamente una casualidad que estemos detrás de Puertollano, una ciudad con la que compartimos mucho, entre ellas un clúster industrial muy asentado, también con la presencia, por ejemplo, de la empresa Fertiberia. En nuestro caso también tenemos una presencia metalúrgica y siderúrgica importante, también cada vez más variada, ¿no? La parte positiva de tener un clúster industrial fuerte es que ello precisamente es una ventaja a vender a otras empresas que se quieren acercar. Y ello nos lleva al segundo motivo que creo que también nos diferencia, que es precisamente un enfoque particular hacia la formación. Es muy importante para cuando las empresas buscan nuevas localizaciones que puedan ver, ¿no?, que existe ya un sustrato suficiente de gente formada que van a poder contratar en caso de que sea necesario. Todo eso ya lo tenemos y además desde el Ayuntamiento es algo que nos preocupa especialmente y por eso ponemos a disposición de las empresas, por supuesto, toda la formación que nos puedan solicitar, cursos gratuitos que lleva a cabo el Ayuntamiento para poder favorecer esa adaptabilidad de las empresas que ya se encuentran con presencia en nuestro municipio, pero además también hacemos de agentes conectores y precisamente estamos ahora desarrollando programas de formación dual para que los institutos de nuestra ciudad puedan formar directamente a través de prácticas en las diferentes empresas, lo cual beneficia a todas las partes, por supuesto al Ayuntamiento y a la ciudad, pero también a los estudiantes y a las empresas. Otro aspecto importantísimo es la calidad de vida. En un momento en el que estamos hablando cada vez más del teletrabajo, es esencial que tengamos este aspecto en cuenta, ¿no? Sagunto es una ciudad mediterránea, tiene un clima privilegiado, una muy buena gastronomía y además tenemos una tradición cultural y artística muy potente, lo cual hace que vivir en nuestra ciudad sea un lujo. Además, con muy buenas conexiones. Hablábamos antes de conexiones industriales, pero las conexiones para las personas son igualmente muy positivas, a 20 minutos de Valencia y a hora y media de Madrid. La verdad es que somos, en este sentido, un lugar privilegiado. Y por último, y yo creo que posiblemente lo más importante, estamos hablando de un caso de éxito, ¿no? Sagunto ya tiene a día de hoy 2,5 millones de metros cuadrados de suelo industrial disponible. Particularmente el último desarrollo de polígono industrial, que fue Parsagunt 1, fue un absoluto éxito y lo fue precisamente porque este no es solo un proyecto municipal, es un proyecto que tiene tanta potencia que tiene detrás también a la Generalitat y que tiene también detrás al Gobierno central a través de SEPIDES. Todo eso demuestra el potencial que tenemos. Ello nos llevó a las tres administraciones conjuntamente a llevar Parsagunt 1, un polígono que en menos de 4 años ya tiene más del 90% del suelo vendido y con proyectos que a día de hoy ya están realizando su labor productiva gracias a toda esa agilidad en la tramitación por parte de las tres administraciones. Y ese modelo de éxito precisamente es lo que garantiza de cara a que futuras empresas se puedan
implantar en nuestra ciudad, que nosotros venimos con los deberes hechos y que vamos a estar a la altura de las circunstancias. Y precisamente por eso cerrar con que Sagunto no es un proyecto a futuro, Sagunto es ya una realidad económica muy potente y que precisamente ello lleva a las administraciones a seguir apostando por nuestra ciudad. Lo ha hecho la Generalitat Valenciana en los presupuestos de 2021 con más de 300 millones de euros para el proyecto Parc Sagunt 2, que traerá más de 6 millones de metros cuadrados de suelo industrial a nuestra ciudad. Y, por otra parte, también el Estado sigue apostando con una inversión de más de 15 millones de euros para la conexión ferroviaria con el puerto marítimo de Sagunto, ganando interoperabilidad, algo que cada vez más los agentes logísticos y las diferentes empresas productivas están buscando. Así que, como digo, desde el Ayuntamiento la mano tendida y, por supuesto, estaremos encantados de recibir a todas aquellas empresas, a todos aquellos proyectos que quieran venir aquí y que sepan que aquí no van a encontrar solo un ayuntamiento con la mano tendida, sino que detrás de nosotros está precisamente la Generalitat, está el Gobierno central y está toda una experiencia de casos de éxito que permitirán que su proyecto sea también nuestro proyecto para que juntos podamos seguir creciendo. Muchas gracias. Tras una ciudad, como bien ha dicho Darío Moreno, muy potente, que entre otros aspectos destaca por la sostenibilidad,